En mi carácter de director del Instituto de Energías Renovables y Ambiente de la Sociedad Científica Argentina, les doy la bienvenida a todos los que han conectado esta tarde a esta segunda edición del ciclo Proyectando el Futuro Argentino, auspiciado por los institutos de Historia de la Ciencia, Ciencia para la Innovación, Comunicaciones Digitales y Energías Renovables y Ambiente de la Sociedad Científica Argentina. Las premisas que nos movilizaron en la organización de estos encuentros son las bases institucionales necesarias para el desarrollo argentino, el rol del Estado en este camino y el aporte de la ciencia y la tecnología en este modelo superador. En esta oportunidad nos acompañan el doctor Enrique Aguilar, al que hemos solicitado nos brinde una introducción sobre el método, el modelo de organización e institucionalización de nuestro país a partir de la Constitución del 53 como punto de partida para lo que fue su desarrollo. Y al doctor Ricardo López Murphy, a quien pediremos nos brinde su visión sobre las claves que nos permitan retomar esa senda de desarrollo que nunca debió interrumpirse. Agradecemos desde ya a ambos su generosa disposición para participar de este encuentro. Después de las disertaciones de ambos oradores, se abrirá un espacio de respuestas a las preguntas que los asistentes nos hayan hecho llegar. Sin más trámite, entonces presentamos en primer término al doctor Aguilar, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Teoría Política y director del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, a quien dejamos sin más en el uso de la palabra. Doctor Enrique Aguilar. Muchas gracias. Agradezco ante todo a la Sociedad Científica Argentina por la invitación a participar en este ciclo, acompañando al doctor Ricardo López Murphy. En el tiempo asignado, en rigor, lo que yo voy a hacer es referirme a tres temas que a mi juicio son muy relevantes en el orden institucional y en el orden de la cultura política argentina. Lo voy a hacer bajo la forma de tres apostillas muy breves, por así llamarlas, y en la conciencia de que en un país que cuenta con la mitad de su población sumergida en la pobreza, quizá puedan parecer excesivamente teóricas, aun cuando la teoría a veces pueda resultar un camino confiable para comprender la realidad. La primera de esas apostillas tiene que ver con... ¿Se me escucha bien? Perdón, porque acá sí como un... Perfectamente, sí. Sí, bueno, muchas gracias. La primera de esas apostillas, en tiempos de recurrentes y a veces sospechosos llamados a la unidad nacional, tiene que ver con la cuestión del consenso. A mí me parece que en sociedades abiertas y plurales, o que pretenden serlo, el consenso debe ser, ante todo, procedimental, es decir, un acuerdo en torno a las reglas que establecen cómo se van a resolver los conflictos, reglas que están por lo general previstas en las constituciones y reglas que, al neutralizar el uso de la fuerza, proporcionan lo que Sartori llamó la moderación que convierte al conflicto en menos que conflicto. Con excepción de ese acuerdo en torno a las reglas que garantizan nuestros derechos y la resolución pacífica de los conflictos, no creo que exista manera de que podamos coincidir en nuestras aspiraciones, en todas nuestras aspiraciones colectivas o en el modo de materializarlas o aún en las lecturas presentes o retrospectivas que nos merezca la realidad nacional. Y tampoco esto me resultaría deseable, porque yo creo que la aceptación de las discrepancias, mientras no quebranten ese acuerdo en torno a las reglas de juego, es lo que contribuye a sostener la democracia, la convivencia democrática, en la medida que conspiran contra el surgimiento de cualquier proyecto hegemónico, diríamos hoy, que aspire a monopolizar la verdad o a decidir de manera unilateral todo, demonizando o incluso hasta criminalizando al que piensa distinto. Ahora bien, si el conflicto es constitutivo de la política, pienso que la política también sirve para contener el conflicto y sobre todo en contextos de crisis profunda como la que atravesamos,
en las cuales la estrategia de polarizar no parece ser, a mi juicio, la más conveniente, dada la tendencia de los extremos a realimentarse. Yo creo que la política es la arena donde el compromiso debe tener lugar, y en una democracia el compromiso supone la aceptación del otro, el compromiso supone el reconocimiento de la legitimidad parcial de los argumentos de los demás, que es lo que evita, por lo pronto, que las partes se hagan la vida imposible. Entonces, en este sentido, se podría decir también que la política, al gestionar las discrepancias, permite descifrar qué grado de discordia es compatible con la democracia, salvo que creamos que la democracia puede permitirse su propia destrucción. O sea, no me cuento entonces entre quienes tienden a desvalorizar las posibilidades de la política. Y creo además que si la discordia admite estratos o gradaciones, la discordia que actualmente nos hostiga parece ser lo bastante profunda como para ahondarla todavía más. Días pasados lo expresó muy bien Pablo Gerchunov en una entrevista al diario La Nación, cuando al decir que aún admitiendo que el disenso es la savia de la democracia, hay que tener cuidado en ver si las discrepancias que estamos teniendo no explican en parte el pantano en el cual estamos. Y si es así, deberíamos poder ponernos de acuerdo sectores más amplios que los habituales para salir de ese pantano y cruzar la calle, continuaba en esa entrevista Gerchunov. ¿No? Eso quizás sería un consenso más disruptivo que nos permitiría romper el círculo vicioso en el cual estamos atrapados hace bastante. Pero de todas maneras, si no admitimos que el conflicto es inevitable en toda sociedad que no quiera verse reducida a una singularidad irreductible, el derecho a manifestar nuestro disenso y la sana convivencia entre mayorías y minorías siempre se van a ver amenazados. La segunda de estas breves apostillas tiene que ver con el significado de la democracia, o más precisamente con la distinción entre democracia y sus contenidos. Un tema que también me parece oportuno para apreciar, entre otras cosas, la distancia que a veces media entre los ideales que tenemos sobre la democracia y la realidad de las democracias, ¿no? Como suele decir un gran politólogo argentino, Carlos Strasser, a veces sobreentendemos la democracia, la damos por sobreentendida, pero no la discutimos. Y a este fin propongo comparar dos modelos de democracia. Uno, una concepción vigente, es la que considera que la soberanía del pueblo es una condición suficiente y no solamente necesaria de la democracia. En ese caso, para los que así interpretan la democracia, es decir, reducida a un hecho electoral, el riesgo de que el gobierno sea ejercido sin trabas, sin restricciones, amparado en una mayoría cuyo respaldo lo eximiría de sujetarse a un sistema de normas, me parece bastante probable. Eso es lo que la teoría consagró con la fórmula de la democracia delegativa, o en una expresión más reciente, el decisionismo democrático, es decir, un modelo que concentra todo el poder en el brazo ejecutivo, que se erige de alguna manera en portavoz o en sustituto incluso de una única voluntad popular, y que parte de la literatura lamentablemente considera como una prueba más confiable de la identidad entre gobernantes y gobernados, ¿no? Es el gobierno de uno solo, alimentado en nuestro caso por reglas formales que consienten un presidencialismo muy fuerte, pero también por reglas informales, es decir, la llamada cultura política, que en nuestro caso parece ser bastante líder dependiente, por así llamarlo. Es decir, es un modelo que necesita de voces discordantes, pero solamente para delimitar mejor sus fronteras y afianzarse frente a un enemigo identificado, un enemigo común, y que olvida entonces que lo propio de la democracia es considerar a la oposición como parte de su normal funcionamiento. Según este modelo,
podemos apreciar mayorías parlamentarias que sancionan leyes destinadas a acrecentar las facultades presidenciales, gobernaciones que están sometidas al manejo financiero del gobierno central, organismos de control que carecen de autonomía necesaria para ejercer o hacer valer sus funciones, ¿no? Todos elementos que alimentan este ejercicio de un poder concentrado, peligroso, por tanto, para el afianzamiento institucional democrático. De ahí también la confusión que a veces se advierte entre Estado y gobierno, que es un resabio del viejo patrimonialismo, ¿no? Una suerte de privatización de lo público, cuyo costo para las libertades y sobre todo para los bolsillos de los ciudadanos son de sobra conocidos. A ese modelo de democracia quiero contraponer la democracia llamada republicana, constitucional, liberal, todos términos no necesariamente equivalentes y a veces equívocos, pero que es una democracia que también se funda en la soberanía popular y en la decisión mayoritaria, porque de otro modo no sería democracia, obviamente, pero según el cual la legitimidad electoral va acompañada, va de la mano del reconocimiento de derechos y garantías individuales y otros muchos contenidos sustantivos que tienden a despersonalizar el poder. Por ejemplo, el imperio de la ley, la distribución y el balance de los poderes, el control constitucional de los actos de gobierno, la publicidad de los actos de gobierno, lo que se suele llamar usualmente la accountability, es decir, la obligación de rendir cuentas de la gestión, contenidos que, a mi parecer, a estas alturas no deberían ser concebidos como garantías superpuestas a la soberanía del pueblo, sino como elementos inherentes a todo régimen democrático, más allá de su grado de consolidación. Es desde estos parámetros que yo prefiero juzgar nuestra democracia y la pregunta sobre cuál de esos dos modelos preferimos, por tanto, no me parece irrelevante, sino antes bien insoslayable en estos momentos y en estas vísperas electorales. Y finalmente, la tercera postilla, que está muy vinculada con la anterior, tiene que ver con el control del poder. No me refiero a la cantidad o a la dimensión del aparato estatal, y si esta última, ni tampoco si esta última conspira necesariamente contra el cumplimiento de sus fines. Por lo pronto yo no me pliego ni a la estatolatría ni a la estadofobia, digamos. Me refiero solamente a los mecanismos con que contamos para controlar el poder. Todos conocemos la famosa fórmula de Montesquieu sobre el espíritu de las leyes, ¿no? Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que por la disposición de las cosas, es decir, una cierta distribución de los poderes, el poder detenga al poder, ¿no? En los debates de Filadelfia por la Constitución norteamericana, la posición triunfante fue más o menos esa, es decir, descartar la posibilidad de que el poder se controle mediante la convocatoria a convenciones periódicas o a intervalos fijos del pueblo que le permitieran al pueblo manifestarse sobre las acciones del gobierno, sino apostar a ese control interno para que el poder detenga al poder, ¿no? Ese es el sistema al cual nosotros fuimos receptivos en nuestra Constitución del 53. Y a ese fin, para que el poder no sea controlado desde afuera, sino en su propio interior, mediante un sistema de fiscalización recíproco entre sus ramas, se apostó una serie de precauciones auxiliares, como se las consideró, que todos conocemos. Por ejemplo, la distribución del poder entre ejecutivo, legislativo y judicial. En un régimen federal, la distribución del poder entre el gobierno federal y los poderes y los gobiernos provinciales o subnacionales, la división del legislativo en dos cámaras, el fortalecimiento del ejecutivo, la dispar duración de los mandatos, la revisión judicial de la ley por parte de los jueces. O sea, de esta manera el sistema permitía que cada rama del poder resistiera, por así decirlo, las ofensivas de los demás. Es decir, la influencia y la fiscalización debía ser recíproca al interior del gobierno, como dijimos antes, gracias a lo que se ha llamado un sistema endógeno de limitación del poder, justamente para que el poder detenga
al poder o para, usando otra fórmula consagrada, para que la ambición contrarreste a la ambición. De esta manera, los controles exógenos o externos, es decir, los controles ejercidos directamente por el pueblo, quedaron reducidos tan solo a las elecciones periódicas, vistas como un instrumento eficaz, a lo sumo, para recordar a los gobernantes hasta qué punto dependen del pueblo. Pero nada más que eso, es decir, una democracia que concentra, como se ha explicado también, más poder estatal que poder ciudadano. Lo que se ha llamado también una democracia electoral. Y por eso, por ejemplo, como lo explica Gargarella entre nosotros, al voto periódico le quedó delegada la tarea de canalizar toda la comunicación entre la ciudadanía y el poder, dejando de lado otros mecanismos institucionales como la revocatoria de mandatos, las asambleas ciudadanas, la rotación obligatoria de los cargos u otros mecanismos directos o semidirectos de carácter más vinculante. Entonces, la pregunta que yo quisiera plantear es la siguiente. A la luz de la experiencia histórica, si nos atenemos, por ejemplo, a nuestro país, el poder se controla a sí mismo, o sea, demostró ese sistema de checks and balances, de límites internos, de frenos y contrapesos, demostró ser una garantía suficiente frente a la lógica expansiva del poder, a esa tendencia que tiene el poder a extralimitarse. Bueno, algunos dirán que sí, otros dirán que no. Por lo pronto recuerdo que ya en el propio siglo XIX existían muchos pensadores que consideraban que la fiscalización recíproca entre las diferentes ramas del poder puede servir solo para evitar que un poder se expanda a expensas de otro, pero no para que reunidas esas ramas del poder no puedan llevar a cabo propósitos arbitrarios. Entonces, me pregunto también si no habrá llegado la hora de debatir la posibilidad de recurrir a controles externos verdaderamente deliberativos, es decir, controles que no sean meramente aclamativos de decisiones ya tomadas de antemano, aun cuando resulte improbable que ese debate sea promovido por nuestros propios gobernantes que posiblemente carezcan de los incentivos necesarios para dar ese paso. O en cambio, habrá que fortalecer, si no vamos a recurrir a controles externos, habrá que fortalecer los controles internos revisando, por ejemplo, las atribuciones que nuestro artículo 99 de la Constitución asigna al Poder Ejecutivo, o los alcances del artículo 90, que en el fondo esconden la posibilidad de una reelección indefinida. Entre paréntesis, ya voy terminando, recuerdo que el inciso 1 del artículo 99 mantiene la anacrónica fórmula de que el presidente es el jefe supremo de la nación, como rezaba ya el artículo 86 de la Constitución del 53, que me parece una fórmula, insisto, anacrónica, extemporánea a esta altura de la civilización. Entonces, dejo esto planteado como interrogante que con la revisión de los artículos citados seguramente requeriría de una reforma constitucional. Y recuerdo también que a veces una severa falta de flexibilidad para introducir ciertas reformas en la Constitución puede conducir a acciones de máximas si esas rigideces se han vuelto demasiado sofocantes. Entre tanto, cabe recordar que en nuestro país existen diversos organismos que fueron pensados, por lo menos en teoría, para controlar el funcionamiento del sector público, como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo. Ambos tienen sanción constitucional, en el artículo 85 y 86 respectivamente, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, cuya autonomía funcional debería ser celosamente preservada, evitando todo tipo de manipulación, como podría ser, por ejemplo, poner a su frente a un aliado o dejando vacante el cargo, a los fines de garantizar justamente esa suerte de accountability horizontal para la cual esos organismos fueron creados. No es lo que sucede entre nosotros, lamentablemente, porque, como se ha señalado bien, la inoperancia que a veces vemos en los organismos de control no debería atribuirse tanto a un error de diseño de esos organismos como al modo en que se ejerce el poder
en nuestro país. Y como difícilmente el sistema político adopte las medidas necesarias para revertir esta situación, solo nos queda confiar en la acción del tercer sector o de la prensa, o al final del día en el castigo de las urnas, ¿no? Como la esperanza es lo último que se pierde, creo que yo por lo menos no dejo de depositar la esperanza en la propia sociedad para que eleve sus estándares y exija ese mayor control que a lo mejor hoy no existe. Es uno de los tantos desafíos hacia el porvenir en un país quizá diagnosticado en exceso y al que, como dice Santiago Kovatlov, le sobra pasado. Bueno, en síntesis, lo que quise destacar, quizá un poco desordenadamente y en forma muy rápida, es lo siguiente. Primero, la idea del conflicto como constitutivo de la política, pero también la idea del conflicto como catalizador del acuerdo, ¿no? Es decir, en una situación como la que atravesamos, creo que hay que priorizar este último aspecto. No olvidemos que, como lo ha explicado también un gran politólogo argentino, el tránsito de la polarización a la radicalización no se define por la metáfora de la distancia, se define por la metáfora de la intensidad. Y todos sabemos lo que significa esto en política, todos sabemos lo que significa abrazar los extremos. En segundo lugar, la pregunta acerca del tipo de democracia en la que queremos vivir, es decir, hasta qué punto la democracia puede definirse tan solo sobre la base de un principio de legitimidad, o, en cambio, hasta qué punto la democracia no requiere de otros contenidos relativos a sus condiciones de ejercicio para ser definida. Y en último lugar, la pregunta acerca de los frenos y contrapesos y la teoría según la cual el poder se contrarresta con la existencia de otro poder. ¿Cabe pensar en nuevas alternativas de control o bastaría para hacer efectivos esos controles que conocemos y que están consagrados en nuestra Constitución, reforzarlos y hacer valer los mecanismos con que contamos? Bueno, dejo esas preguntas, hasta acá mi tiempo, agradezco nuevamente la invitación. Bueno, doctora Aguilar, la verdad, muchas gracias por la disertación, realmente muy completo. Me quedo con el tema sobre todo los organismos de control y de la posibilidad de que los organismos de control actúen profesionalmente y no políticamente. Bueno, para cerrar la serie de disertaciones de esta jornada, presentamos al doctor Ricardo López Murphy, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, Master of Art de la University of Chicago y doctor honoris causa de la UCEMA. El doctor López Murphy nació en 1951, está casado, tiene 3 hijos, ocupó cargos públicos, fue ministro de Defensa y Economía de la Nación entre el 99 y el 2001, y desde el punto de vista político, fundador de Recrear, de la agrupación Recrear, y ahora de Republicanos Unidos. Fue candidato a presidente de la Nación en el 2003 y 2007 y actual candidato a diputado nacional por la capital federal, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor López Murphy, por favor, la palabra es suya. Muy bien, muchas gracias. Es un honor y una distinción que me hayan invitado y, por supuesto, compartir esta presentación con el profesor Aguilar. Yo coincido básicamente con sus preocupaciones y con la explicación de cómo funciona la República, y diría que la prioridad para la recuperación argentina es restablecer ese funcionamiento. Parte de ello está viciado por la captura por una facción política del Estado y del gobierno y el uso indiscriminado de sus recursos, así como la violación de muchos de los principios que él enumeró en términos no solo de control, sino de alternancia en el poder, de libertad de prensa, de división de poderes. En el fondo, la agenda que estamos enfrentando y la clave de nuestro futuro es evitar ese desborde institucional, reencauzar
el funcionamiento de las instituciones republicanas y generar de ese modo la previsibilidad y la credibilidad en nuestro marco organizativo institucional que es tan caro a las naciones prósperas del mundo. Con este marco institucional, Argentina supo ser un país muy destacado en la órbita de naciones y yo diría, es muy difícil encontrar un país exitoso que se aparte de ese modelo de la democracia republicana, esto es, de la convivencia en la pluralidad, en el disenso, en los conflictos atenuados, en la capacidad de cooperar y competir. Desgraciadamente, en nuestro país esos límites han sido desbordados en muchas expresiones, como vemos que no han sido completados los cargos, por ejemplo, del defensor del pueblo o el intento de reemplazar la ley del Ministerio Público para adueñarse una facción de la capacidad de acusación en el sistema judicial. Dado eso, yo diría que entre la piedra basal de nuestro desarrollo es una recuperación institucional genuina que trascienda el escenario electoral y que conforme no solo los turnos electorales, sino también las reglas implícitas en las declaraciones de derechos y garantías que invoca nuestra Constitución y nuestro preámbulo. Esta cuestión para mí es decisiva, esta cuestión es la que hay riesgos de que tengamos exceso de poder y no, yo digo, no riesgos que necesitan referirse a otro país. Simplemente mi gran temor es que Argentina vaya en la senda de volverse lo que es hoy nuestra provincia de Formosa, un feudo donde ninguno de estos límites institucionales funciona o sin ir más lejos, Santiago del Estero reproduce ese modelo. Por eso restablecer la República es una condición para la convivencia, para la certidumbre de nuestras libertades, pero también para nuestra prosperidad económica. Es muy difícil que recompongamos la confianza, la previsibilidad, la disposición a invertir en nuestro país si todo es posible y si el gobierno no tiene límites en el ejercicio de su poder o en la capacidad de subir indiscriminadamente la tributación violando las garantías básicas de nuestra Constitución. Asegurado esto, el programa de recuperación requiere, como requiere nuestra República, un componente real, que es la recuperación del sector privado, de la sociedad civil como centro del proceso económico. Alguna vez yo he dicho, es la ampliación de las clases medias como el componente real de esa estructura institucional. Es cuando la clase media está extraordinariamente extendida, que fue en última instancia el proyecto de nuestros padres fundadores en la Constitución del 53 y el proceso de generalizar la educación, hacer participar a toda nuestra ciudadanía y crear las bases para no depender del poder del gobierno, para no vivir de la fuerza clientelar, la clave de que esa democracia funcione efectivamente, tenga sus contrapesos, pero tenga su componente esencial, que es la prosperidad económica, el progreso en última instancia. Esa gigantesca clase media, lógicamente, no se puede construir en un sistema de tributaciones extravagantes para financiar regímenes clientelares. Si hay algo que está en antagonismo con nuestro modelo institucional, es eso, y requerimos imprescindiblemente que el Estado vuelva a tener esos límites, vuelva a recrear esa base de gigantescas clases medias que surjan de la iniciativa privada, de la innovación y que le den a la sociedad
la movilidad social que hace viable y aceptable el compromiso de poder convivir en la pluralidad y en nuestras diferencias conceptuales. En ese proceso, el robustecimiento de la autonomía y de la independencia de la justicia es vital. Y ahí yo quiero señalar dos temas que son cruciales. Uno es el del Ministerio Público que ya mencioné, que está en el corazón de la disputa electoral, si van a obtener las mayorías para poder avanzar en ese campo. Y el segundo tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que es evitar la politización de la nominación de los jueces, que estuvo en el espíritu de la reforma constitucional del 94 y que fue desvirtuado por la ley auspiciada en el 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que le dio al sistema político un control del aparato judicial que le hace perder su propia independencia y que le hace crear en el seno de la sociedad y en el seno del liderazgo político que la justicia está al servicio de quien ejerce el poder. Si eso ocurre, es imposible recuperar el régimen de libertades en su plenitud y es imposible generar la certidumbre económica que requerimos para poder invertir en paz y en tranquilidad en la República. Dicho esto, hay otros dos componentes decisivos del crecimiento económico y de la modernización de nuestra sociedad. Esos tienen que ver con la acumulación de capital humano, es decir, con el sistema educativo y con el sistema de salud. En ambas áreas, en todos los países del mundo, el Estado cumple un rol. Y el rol que cumple es básicamente asegurar el acceso más amplio y más igualitario posible al proceso educativo, donde prevalezcan el mérito, el esfuerzo, la capacidad de asignar tiempo y talento a formarnos educativamente y que sea ese esfuerzo el que nos distinga. Y en términos de salud pública, porque el Estado es un actor vital en ese proceso, sobre todo en aquello que hace a la acción preventiva. Vaya por caso, la acción preventiva requiere de un estado lúcido, no de un estado paquidérmico, elefantiásico, adiposo, que es incapaz de lidiar con una pandemia como lo hemos visto lamentablemente en nuestro país. A mí me han preguntado en la motivación para esta exposición cuáles son los límites del Estado. Y yo digo, ahí está muy claramente definido. Nuestro Estado tiene responsabilidades regulatorias indelegables, como en todos los estados modernos del mundo. Tiene responsabilidades en asegurar la prevalencia del orden jurídico, del monopolio de la fuerza. Este es un tema muy importante. En la Argentina está la idea de que ese orden puede ser todos los días desafiado por patotas u organizaciones de distinto orden de comportamiento criminal. Y eso no es consistente con el Estado que tenemos que formar. Y tiene una responsabilidad en generar las máximas oportunidades. Y eso depende, y es la clave de los países exitosos, de la formación de capital humano. Y el capital humano es esa acumulación de educación y salud, de nutrición, de desarrollo del potencial, de prevención de enfermedades que está en el corazón de las sociedades exitosas. Ahora, no hay Estado exitoso si a la par de asegurar el orden jurídico, las actividades económicas, la justicia, la formación del capital humano, no es capaz de establecer el monopolio de la fuerza, en las dos dimensiones, en la dimensión de asegurar la soberanía nacional y en la dimensión de asegurar la prevalencia del orden constitucional contra los grupos organizados que lo desafían. Y ambas cosas son esenciales.
Argentina, desgraciadamente, ha establecido durante mucho tiempo una actitud en su liderazgo muy negativa sobre el desarrollo de la defensa nacional y lo mismo podría decir de la seguridad. En ambos casos ha habido descuidos que nos han llevado prácticamente a la indefensión y que nos han llevado también a esa rara sensación de que hay áreas liberadas del monopolio de la fuerza del Estado de Derecho o de que hay quienes pueden enarbolar privilegios contra las leyes que condicionan y protegen y cautelan las libertades de los argentinos. En ambos casos, las definiciones tienen que ser contundentes. No podemos resignar nuestros mares, nuestros cielos y nuestras fronteras porque no estamos dispuestos a financiar, valorar y respaldar a la defensa nacional y a su instrumento militar. Y requiere también una definición precisa de que estamos dispuestos a imponer, sin ningún temor y sin ninguna pusilanimidad, el orden implícito en nuestra legalidad en la vida interior. Y también entender que las nuevas amenazas que enfrentan los estados del siglo XXI establecen zonas de traslapamiento entre la defensa y la seguridad que no pueden ser afectadas por prejuicios ideológicos o temores al desempeño de las fuerzas subordinadas al poder constitucional de la República. Dicho esto, hay otras dimensiones de la vida nacional en las cuales el Estado cumple y no puede dejar de cumplir un rol sobresaliente. Hay muchos aspectos que yo podría tratar en el orden de la seguridad social, que recuerden todos es un seguro, no es un mecanismo para distribuir regalos o beneficios, es un seguro. A lo largo de nuestra vida activa pagamos esa prima del seguro para atender los siniestros de vejez, invalidez y muerte. No puede ser utilizado como un sistema para el ejercicio demagógico del poder, donde el que ejerce el gobierno circunstancial se convierte en un gigantesco Papá Noel. Pero quiero referirme no a toda esa complejidad de aspectos porque me han pedido los organizadores que sea breve y voy a hacerlo no solo por educación, que es deseable en nuestros liderazgos, sino también quiero ser breve para poder hacer el intercambio natural que tenemos en este tipo de exposiciones y que más me atañe a mí en términos de que soy candidato a un cargo representativo. Quería referirme de todas esas actividades del Estado a dos en particular que tienen una enorme repercusión sobre el crecimiento y sobre la sostenibilidad del crecimiento. Uno tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Ahí el Estado es imprescindible que cumpla un rol que lo va a hacer coadyuvando al sector privado y coadyuvando sin duda también al sector empresarial, al sector educativo, pero también necesariamente a los que están comprometidos en la organización de las actividades estatales. ¿Por qué la ciencia tiene que ser y está vinculada a la realidad del accionar estatal? Básicamente porque es un sector donde no se cumplen las previsiones que requiere una economía mercantil. Una economía mercantil requiere ciertas circunstancias que no se dan en el caso de la ciencia básica y que se dan en muy menor medida en el caso de la tecnología. Por esa razón, porque son bienes de carácter público o son bienes de carácter de grandes inapropiabilidades, es que en todos los estados del mundo hay una intervención estatal en promoción de la ciencia básica, en promoción de los servicios tecnológicos y en la cooperación con el sector privado. Y no
no debe ser distinto en nuestro país. Nuestro compromiso tiene que ser, sobre todo en estos tiempos de dramático cambio tecnológico, de avances enormes del conocimiento, tiene que ser una actividad política central. Y quiero ser ahí muy preciso en qué debe consistir esa actividad. Esa actividad debe afectar al sistema educativo, debe afectar al sistema productivo y debe afectar al sistema científico-tecnológico. Debe afectarlo con incentivos que sean cooperativos entre sí y capaces de generar una modernización y adaptación al cambio que vive la sociedad del siglo XXI. Más aún, en la pospandemia vamos a vivir una circunstancia extraordinariamente importante. Los cambios que tenemos en el mundo digital, los que tenemos acá en la comunicación, estamos dando la conferencia desde una computadora y llegando a miles de personas. En los cambios que tenemos y que hemos tenido en las ciencias biológicas y farmacológicas, el increíble descubrimiento de las vacunas en un tiempo brevísimo, los aciertos que ha habido en la ciencia argentina. Somos un país que tiene los 3 únicos premios Nobel en ciencia de Latinoamérica. Los avances inmensos que hemos tenido en la agricultura, en la genética, los que hemos tenido en las actividades atómicas, los que hemos tenido en las actividades digitales. Casi todos los unicornios que han salido de América Latina han salido de Argentina. Los avances que hemos tenido en las cuestiones de cohetería, los avances importantes que han coadyuvado y han interactuado en un área que es naturalmente, la ciencia es muy importante, como es la defensa. En todas esas áreas, nuestro compromiso, nuestra guía, nuestro horizonte conceptual está vinculado a una intervención decisiva, clara y precisa del Estado, generando incentivos que sean cooperativos, que sean no contradictorios, que hagan a la complementariedad que tiene el Estado, la ciencia y el sector privado. Es difícil también, seamos en esto contestes todos, que pueda promoverse el cambio tecnológico en una sociedad donde su sector privado está agobiado por los impuestos, las regulaciones y las prohibiciones. Es el dinamismo del sector privado, es su capacidad competitiva la que atrae a la ciencia, la que atrae a la tecnología y la que va a crear ese vínculo formidable que supieron construir otros países emergentes. Y déjenme citar 2 que a mí me asombran. Uno es Israel y otro es Corea del Sur. No hay nada que impida que nosotros hagamos un esfuerzo significativo en este área para poder alumbrar al tiempo que mejoramos nuestra capacidad competitiva en nuestra industria, en nuestras actividades primarias, en nuestras actividades de servicio, pero también en nuestro sistema educativo. Es vital que esa interacción se verifique y que le quitemos prohibiciones y regulaciones que conspiren contra ello. El segundo área que me quiero referir es el área del medio ambiente. Si hay algo que aprendió la humanidad con la pandemia es que no podemos actuar sin tener en claro el riesgo climático que la humanidad enfrenta. ¿Cuál es la magnitud de ese fenómeno antropomórfico? Es un tema seguramente discutible. Lo que creo que nadie discutiría es que en todos los países del mundo hay un esfuerzo sistemático para combatir las actividades más contaminantes. Y acá me quiero referir a 2 rubros. El primer rubro es la energía. En el mundo se está superando el uso de carbón. Todos sabemos que tenemos que reemplazar el carbón. El carbón es muy contaminante y cualquiera sea nuestra opinión sobre la gravedad del problema, todos sabemos que tenemos que marchar en esa dirección. Desgraciadamente, el gobierno que tenemos auspició la construcción de una central térmica en base a carbón en Río Turbio,
proyecto que ha fracasado, pero que revela en el fondo un profundo desconocimiento de los temas ambientales, como lo revela también esa reiterada vocación por subsidiar el consumo de energía, que está en las antípodas de la política que se adopta a nivel global, de los compromisos que hemos adquirido en el Acuerdo de París. Y también forma parte de esto la potenciación de áreas en las cuales tenemos naturalmente una ventaja competitiva formidable. Me refiero a la energía eólica, a la energía solar. En la energía eólica nosotros tenemos un potencial que es mucho más elevado que el que tienen España y Uruguay, que en ambos casos han construido gigantescos parques eólicos. ¿Cuál ha sido el elemento frustrante en nuestro caso? La subestimación de estos problemas, pero otro tema que es vital, que es esa tasa de riesgo país que hace inviable las economías de recursos renovables, cuando esa tasa de interés incide en los proyectos. Por eso, una forma de sanear el uso y la promoción de energías renovables es sanear exactamente el funcionamiento de nuestro sistema fiscal y monetario. Siempre que tengamos un sistema fiscal y monetario que degenera en tasas extravagantes de interés, no habrá energía renovable que se pueda desarrollar en el país. El otro aspecto tiene que ver con la disposición de residuos, la contaminación de los ríos. Bueno, en eso el país tiene que cambiar radicalmente. Ha estado subestimando esta cuestión. Yo recuerdo que cuando era candidato en el 2003 a presidente de la República, uno de los temas que me obsesionaba era el tema del Matanzas Riachuelo, del río Reconquista, de la contaminación que teníamos en el Paraná y el Uruguay, de la contaminación que no registrábamos cuando poníamos el dedo en el desarrollo de las plantas uruguayas que nos llevaron a tantos conflictos. Creo yo que en estos dos temas he explicitado con claridad cuál sería la agenda que promoveríamos en la opinión pública, en el Congreso de la Nación y, por supuesto, de ser exitosos en el gobierno de la Nación a partir del 2023. Espero que la exposición haya tenido la brevedad requerida por los organizadores y aguardo las preguntas y agradezco al profesor Aguilar y a todos los organizadores la extraordinaria oportunidad que me han dado de comunicar nuestras ideas que inevitablemente reflejan también la de un político en campaña. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias, doctor López Murphy. Están entrando preguntas. Algunas de las preguntas que entraron ya las han contestado con las disertaciones, pero nos quedan algunas para hacer. En primer lugar, al doctor Enrique Aguilar, hay una pregunta, dice, si considera adecuado el sistema de enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Bueno, en términos puramente abstractos, o sea, desentendiéndome de las circunstancias de tiempo y lugar, yo lo prefiero al sistema de las reformas, ¿no? A mí me parece muy interesante el hecho de que la Constitución norteamericana no se haya tocado, es decir, se haya permanecido intacta y que en todo caso se la haya corregido por este mecanismo de enmiendas, que fue toda una discusión en su momento, ¿no? Porque supongo que muchos de ustedes saben que en ese momento, cuando se discutió la Constitución norteamericana, había como dos bandos, ¿no? El bando llamado federalista y los antifederalistas. Y los antifederalistas querían seguir discutiendo la Constitución hasta lograr un modelo perfecto, porque prever enmiendas ya suponía que se partía de la base de que esa Constitución no era perfecta. Entonces lo que se decía, bueno, sigamos discutiendo hasta tener un modelo perfecto en vez de tener que enmendarlo. Prosperó la otra posición, se
hicieron las enmiendas y eso posibilitó corregir algunos temas, por ejemplo, la ausencia de una declaración de derechos en la Constitución, que fue salvada con las 10 primeras enmiendas en el año 1791, o la posibilidad de una reelección indefinida, que fue corregida con la famosa enmienda 22, porque en realidad, como también todos sabemos, el hecho de que los presidentes durante más de un siglo y medio duraran apenas 2 periodos fue gracias al ejemplo que dejó sentado Washington. O sea que en principio prefiero el sistema de enmiendas, ¿no? Porque permite preservar un texto original, pero dar cierta flexibilidad al futuro para adecuar la Constitución a los tiempos y corregir un problema que hoy está muy presente en el debate entre democracia y constitucionalismo, que es el problema de lo que la teoría llama la estrechez óptima de la atadura, ¿no? Cuánto hay que atar, cuánto la Constitución tiene que atar y cuánto tiene que dejar flexible para las generaciones venideras puedan introducir determinados cambios. Doctor Ramón Vaccaro, ¿puedo hacer un comentario sobre este punto que a mí me preocupa mucho? ¿Cómo no? En la reforma del 94 hay un famoso artículo sobre la coparticipación federal de impuestos que establecía como fecha límite para dictar un régimen el 31 de diciembre de 1996. Hemos tenido 2 presidentes que fueron constituyentes y yo le escuché a uno de ellos decir que jamás se iba a poder cumplir la Constitución en la que uno de ellos había tomado particular responsabilidad en redactar. Digo esto porque a veces ignoramos la actitud de parte de nuestro liderazgo político. En el corazón de los conflictos argentinos está el régimen de distribución de los recursos. Para poner un caso, yo voy a ser, si la suerte me acompaña, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ha sido saqueada por el gobierno federal. Ese saqueo en parte ha sido posible porque los que tenían que dictar el régimen de coparticipación federal ordenado, mandado por la Constitución, no lo han hecho en estos 25 años. Y no lo han hecho en parte porque quieren conservar ese poder arbitrario que fue ejercido depredando los recursos de la ciudad de Buenos Aires. Quiero hacer notar esto porque la reforma del 94, si tuvo un problema, fue haber puesto mandatos que los mismos redactores después juzgaban incumplibles. Yo no creo que eso sea cierto, pero quiero hacer ese llamado de atención porque nuestra vicepresidente fue presidente 2 veces y hoy es vicepresidente, ha sido constituyente y es una figura central en cuanto a retener ese grado de arbitrariedad que le permite, subordinar el sistema de chequeos y balances que tiene nuestra Constitución, destruyendo la fuente de nuestro federalismo y las reglas que lo deben inspirar. Muy bien, muchas gracias. Acá hay una pregunta para el doctor López Murphy sobre el tema del asistencialismo. Entonces dice, la pregunta sería, con nuestro nivel de pobreza actual, ¿cómo haría para revertir el asistencialismo? Entiendo todo el sistema de planes y ayudas sociales. Y por supuesto, la falta de recursos, ¿no? Yo digo, hay un ejemplo muy importante en la presidencia de Clinton en los Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos en la década del 90 había un régimen de asistencialismo que había causado innumerables problemas de participación en la fuerza laboral, de dependencia de la ayuda del gobierno, de abusos reiterados, y había puesto en cuestión algo que también ocurre en la Argentina, en la estabilidad de las familias y de los matrimonios para poder acceder a estos planes y gozar de esas asignaciones. La reforma de Clinton consistió en mover los planes
desde auxilios para no trabajar a auxilios para trabajar. Y yo creo que ese es el corazón de la reforma que tenemos que hacer en la Argentina. Es decir, cambiar la lógica del incentivo hacia el trabajo, hacia la calificación humana, hacia formas más fecundas de utilizar los recursos. Digo esto porque todos somos conscientes del infortunio y que cómo atenuar el infortunio. Lo que no puede ser es permanente el infortunio. Lo que no puede ser que el infortunio consista en vivir de los demás. Lo que no puede ser en no utilizar ese tiempo para capitalizarse. Yo, por ejemplo, sugerí hace muchos años que los planes sociales vengan acompañados de la obligación de terminar la escuela secundaria, de lograr una mejor formación técnica, de facilitar la reincorporación al mercado de trabajo. En todos los países del mundo hay auxilio para el momento de adversidad, de infortunio, pero el auxilio es para que uno vuelva al mercado de trabajo, no para que uno esté ajeno al mercado de trabajo. Y esa ayuda tiene que ser tomada no como un atributo, no como un derecho, sino como una cooperación que da la sociedad para que uno vuelva a ser un ciudadano contribuyente, eficaz y que no depende del esfuerzo de los demás. Entonces, la clave de la reforma es desarmar ese mecanismo feroz que ha generado la política clientelar, donde se disputan esa masa de recursos para disciplinar a millones de personas al servicio de ciertas banderías políticas. Tanto es así que voy a usar el nombre en lufardo, le llaman a esa masa de recursos la burra. La burra es esa masa de recursos que se utiliza para volver a nuestros ciudadanos siervos de ese sistema e impedir su calificación y su protagonismo en la vida social. Ahora, eso no se puede reformar si uno parte de la idea que la cuestión clave es fortalecer a las organizaciones que lucran con ese sistema. Ese sistema ha sido capturado. Es un sistema que se ha degradado, es un sistema que no lleva a ningún fin valioso. Entonces tiene que ser reformado drásticamente. Primero, para reforzar ese aspecto de recuperación de capacidades educativas, recuperación de capacidades técnicas. Y en segundo lugar, como un mecanismo para inducir el trabajo y no la ausencia de trabajo. Ese es el principio liminar. Si uno está dispuesto a esa reforma, que implica un conflicto grande con inmensas organizaciones que viven de esos recursos. Porque esos recursos, esa burocracia que los administra, los contamina, los parasita, y al final hay más gente viviendo de ese mecanismo como funcionarios de ese proceso que los vulnerables que lo reciben. Entonces, este tema hay que tener claro que procede una reforma integral. La primera característica de la reforma es esta: volver al trabajo y utilizar el tiempo de ayuda para recalificarse. No puede ser concebido como un medio de vida. Si esas tres definiciones son aceptadas, la reforma es bastante sencilla de ser aplicada. Lógicamente, eso va a implicar un enfrentamiento muy grande con quienes lucran de estas organizaciones, pero bueno, eso forma parte de volver a ejercer el monopolio del poder por el Estado legítimo de derecho. Bueno, gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más, pero además el doctor Aguilar quiere hacerle una pregunta. Entonces le vamos a permitir al doctor Aguilar que le haga ya mismo esa pregunta. Bueno, muchas gracias. En realidad son dos temas breves sobre los cuales me gustaría conocer su opinión. Uno tiene que ver justo con la cuestión de la Constitución. Usted aludió recién a la Constitución de 1994. Si hay
un artículo que yo quisiera ver reformado de esa Constitución, entre otras, es el artículo justamente 90 que garantiza, como dije en mi exposición de algún modo, la posibilidad de una reelección encubierta. A mí me parece un artículo que es imperativo cambiar y que mezcla de alguna manera dos modelos, o sea, nuestro modelo histórico, que según el cual la presidencia duraba 6 años y uno podía ser reelecto mediando un periodo de 6 años, y el modelo norteamericano después de la enmienda 22 de los años 50, después de la experiencia de Roosevelt, según el cual el presidente dura un máximo de 4, es decir, una sola reelección, y después nunca más puede postularse, ¿no? Como decía Fernando Enrique Cardoso, 2 periodos es república, 3 es monarquía. Yo creo mucho en esa idea, ¿no? Pero lamentablemente nosotros hicimos un pastiche entre esos dos modelos y peligrosamente muy potencial, muy peligroso, porque yo puedo quedarme 8 años en el poder, después colocar un delfín durante 4, seguir gobernando en la sombra y gobernar otros 8 o eventualmente establecer una dinastía. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, usted aludió a la cuestión de la cooptación del Estado, ¿no? Ahora, este es un fenómeno que, según yo lo veo, no es privativo solamente de un gobierno, de un partido, de un movimiento, de una coalición, sino que ha sido un fenómeno recurrente. Me da la impresión de que muchos gobiernos sucesivamente han cooptado el Estado y como no hay manera, por la estabilidad de los cargos, de remover a parte de la planta, entonces van haciendo como capas de nuevos empleados y así el Estado se agranda a expensas de la sociedad y de los contribuyentes. Entonces, ¿cómo se puede romper esa mecánica? Porque hasta ahora los intentos que hubo en la Argentina, por lo menos desde la recuperación de la democracia, de despolitizar la administración pública y crear una suerte de administración profesional estable, bien remunerada, profesional, etcétera, y duradera, más allá de los cargos de gobierno, de los cambios de gobierno, han fracasado, ¿no? Son dos preguntas diferentes, pero aprovecho la oportunidad muy buenas, que me da Raúl para plantearlas. Son muy buenas ambas y me permiten contestar con rotundidad en ambos casos. En el primero yo simpatizo con su posición y con el sistema norteamericano, es decir, yo creo que con 2 periodos más que suficiente y no debería haber más reelecciones. Y creo que esa traba tendría que extenderse a los fenómenos de consanguinidad o matrimonio, porque acá hemos visto los excesos. Yo me acuerdo del programa cuando iban a rotar el matrimonio para poder permanecer en el poder, cuando en los tiempos que soñaban con ese proyecto, que creo que lo obturó la muerte de uno de ellos, que si no hubieran ido por ese modelo, y yo coincido con usted, profesor Aguilar, que sería muy bueno que nuestra Constitución tuviera un reparo que abarcara no solamente la no reelección, sino no hacerlo por algún mecanismo de consanguinidad, generando lo que el presidente Cardoso llamaba la transformación de la democracia en una monarquía hereditaria y consanguínea. Y el segundo aspecto tiene que ver con el espíritu de nuestra Constitución. El espíritu de nuestra Constitución no permite los excesos tributarios que hemos tenido. Esos excesos tributarios que nos han llevado al estancamiento productivo, a la casi inviabilidad de nuestro Estado, no solo porque se van cientos de empresas de Argentina, sino por la creciente informalidad que hay en nuestro país, por el enanismo fiscal, porque todo el mundo está tratando de eludir un régimen tributario que no es conciliable con nuestra Constitución porque es un régimen confiscatorio, es un régimen que atenta contra la propiedad privada. Ahora, ese desborde está, como usted bien dice, ligado a la idea de que el mayoritismo, es decir, esa interpretación superficial de la mayoría electoral, les permite tomar al Estado como si fuera un botín. Y yo coincido con usted que la clave de la eficacia del Estado está en tener un servicio civil de carácter muy profesional,
no cooptado por la política, que permita que la alternancia se ejerza en los cargos de ministros, secretarios, subsecretarios, si se quiere, varios tipos de subsecretarios, pero no en el servicio civil, que debe tener esa calidad, ser elegido por concurso de oposición y antecedentes, como son las cátedras universitarias, y que establecer ese sistema, si usted quiere, acá yo no podía poner hoy todas las ideas que tenemos, pero si usted quiere va a formar parte de nuestra plataforma, que no se puede ingresar al Estado en sus 3 niveles de gobierno simplemente porque se es parte del partido del gobierno, se es pariente en ese nepotismo atroz que tiene nuestro sistema político, sino que los cargos sean elegidos por concurso de oposición y antecedentes. Eso es perfectamente posible hacerlo, se hace en el Uruguay y forma parte de nuestras tradiciones. Yo siempre recuerdo esa famosa carta del presidente Sarmiento a su nieto en París, cuando le sugerían que lo empleara en la embajada argentina en Francia, y Sarmiento contesta: mientras yo sea presidente nunca nombraré un nieto mío en el Estado, en la administración pública. Yo creo que hemos perdido ese límite moral, ético, que consulta la vida democrática, y usted habrá visto que el Estado es un antro propicio para el nepotismo, para el favoritismo, para las políticas clientelares y para tomar el Estado como si fuera un botín. Yo discrepo profundamente con eso, y entre nuestras iniciativas legislativas va a estar esa de propiciar un régimen de concurso para ejercer los cargos, de oposiciones antecedentes, de que haya una carrera en el servicio civil, como existen en los países desarrollados. No vamos a descubrir acá, ni vamos a hacer una innovación. Vamos a evitar que nuestro Estado y nuestra administración se convierta en el botín que ha sido para todas las formaciones políticas, aunque yo diría particularmente exagerada para una de las facciones que ha hecho de ese ejercicio la base de su poder. Por eso está muy concentrada su base electoral en las zonas menos desarrolladas de Argentina, en la zona donde más pesa el Estado sobre la sociedad civil, y en los lugares donde el desarrollo de estas prácticas ha degradado profundamente el sistema institucional. Mencioné el caso de Formosa, de Santiago del Estero, de Santa Cruz, donde estas prácticas han llegado a extremos que son increíbles. Digo, basta seguir los nombres que han ocupado las gobernaciones para darse cuenta de lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Tengo acá una pregunta, doctor López Murphy. La pregunta textualmente dice: ¿cuáles serían los incentivos para desarrollar la ciencia y la tecnología? Me permitiría agregar a lo mejor métodos de financiamiento, porque el sector público y el privado acá no actúan de la misma manera o no colaboran con el financiamiento de la ciencia y tecnología, como en otros países sí ocurre. Entonces, esa sería completa la pregunta para usted. Básicamente, en estos casos, el mecanismo de incentivos tiene que venir asociado a un tratamiento impositivo favorable. Y yo creo que en ese aspecto hay formas de potenciar la inversión en ciencia y tecnología. Ustedes saben que nuestro sector privado invierte una fracción relativamente pequeña de nuestro Producto Bruto Interno, y allí un incentivo, sobre todo en lo que hace a facilitar la modernización del aparato productivo, tendría que venir vinculado tanto a la investigación y desarrollo como a la inversión. Y yo creo que el incentivo va a estar básicamente vinculado al tratamiento impositivo. Nosotros tenemos un tratamiento impositivo anti-inversión tecnológica, anti-inversión física, anti-inversión en capital humano. Lo que vamos a tratar de proponer es un sistema que corrija esas distorsiones, por ejemplo, con cómo son deducibles los gastos en investigación y desarrollo, o cómo son deducibles las inversiones en maquinaria, porque parte del proceso
de inversión en tecnología es poder, en un país que viene rezagado con el nuestro, es acercarse a la mejor práctica internacional. Y acercarse a la mejor práctica internacional no solo requiere las nuevas maquinarias, las nuevas tecnologías, sino requiere una cooperación muy fuerte con nuestro sistema científico-tecnológico, de otra manera inaccesible. En ese proceso de acortar distancia, permítanme usar en especial en inglés, de hacer el catching up, ese mecanismo debería ser muy potente, entendiendo que si el sector privado tiene esos incentivos, los va a usar con intensidad, y sería muy sano que lo usara en eso y no que estuvieran asignados a todo tipo de digamos, de distorsiones que tenemos hoy en nuestras inversiones geográficas y en actividades que son estériles, que desarmamos, digamos, ciertos productos para rearmarlos y volver y convertirlos en productos nacionales, en lugar de hacer eso, hacer una cosa positiva. Y voy a ilustrar con varios caminos. Eso lo tenemos claramente en todo el sector de toda la agroindustria, lo tenemos claramente en el sector energético. Ahí tenemos saltos cualitativos que tenemos que hacer, desde las energías renovables hasta el sector atómico. Lo tenemos que hacer en Fuerzas Armadas. Ahí nosotros inevitablemente hemos tenido una terrible descapitalización. Yo alguna vez calculé que esa descapitalización ha sido de 60.000 millones de dólares. Ahí hay que invertir y mucho. Entonces, una forma muy importante de inversión es justamente vincular la ciencia y la tecnología al proceso de la defensa, como ocurre en el resto de los países del mundo, y también en otras áreas, como es toda nuestra industria. Nuestra industria, sobre todo el sector informático y digital, ha tenido una explosión de crecimiento. Desgraciadamente hemos estado expulsando a los principales empresarios del área. Pero de nuevo, bajo un régimen económico sensato, eso vuelve a la Argentina y ahí va a haber enormes oportunidades de promoción. Gracias. Doctor López Murphy, una última pregunta. Usted habló sobre garantizar la soberanía de las fronteras, y acá hay una pregunta, si las restricciones del Reino Unido mantiene hasta el presente, obviamente en el Atlántico Sur, limitan esa capacidad de garantizar la soberanía que tiene o que debería tener el país. Es objetivo que tenemos un problema ahí. Tenemos un problema delicado. Argentina tiene que convivir con una realidad que es difícil, que no ha sido fácil de sostener. A mí me ha tocado ser ministro de Defensa bajo una situación muy adversa en ese campo, pero creo que podemos dar pasos constructivos en ese área. Seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de proteger nuestro caladero, nuestros derechos, sabiendo que los riesgos y los problemas con el Reino Unido están allí, y tendremos que buscar el paraguas que permita la convivencia, pero que no impida que hagamos nuestras tareas. Tanto pensemos en cuando termine la pandemia y vuelva a haber centenares de cruceros en la Antártida, los mecanismos SAR, de Search and Rescue, vamos a tener que buscarlos cooperativamente, vamos a tener que buscar un arreglo razonable con nuestro caladero y con los recursos naturales. Lo vamos a tener mientras sostenemos la defensa de nuestra soberanía en la disputa de soberanía que tenemos y en los foros internacionales. Y acá quiero que todo le quede claro una cosa. La soberanía nuestra es irrenunciable, está en el corazón de nuestra Constitución. Eso no es opinable, como desgraciadamente en la campaña electoral se ha opinado y como algunos intelectuales han hecho devaneos. Eso no tenemos espacio. Primero, desde nuestras convicciones, pero segundo, no tenemos espacio porque nuestra Constitución en eso es extremadamente clara y rígida. Ahora hay que convivir con esa realidad, y esa realidad requiere más que nunca
que podamos patrullar nuestra área marítima, que en lo posible, ustedes saben que la protección de un recurso natural como las pesquerías, el mejor caladero del mundo, es una actividad que si no hay propiedad es imposible de proteger. Yo alguna vez he sugerido en los debates que todos los países ribereños deberían extender la soberanía hacia las 300, 350 millas, no solo nuestro país, sino todos los países del mundo. Eso implica modificar el derecho del mar, pero ¿por qué es necesaria establecer propiedad? Porque si no hay propiedad, lo que hay es depredación. Y la propiedad tenemos que ser capaces de garantizarla. Ese es un despliegue que nuestras Fuerzas Armadas tienen que hacer. No hay sustituto para eso. No hay... Cualquiera que haya sobrevolado ese área, cuando yo era ministro de Defensa había 100 barcos depredando. Ahora hay 700. Ese es un tema imprescindible que le demos atención. Como es imprescindible que le demos atención a la protección de nuestros cielos como a nuestra frontera. Y no ignoramos el conflicto con el Reino Unido, está ahí, no es un tema sencillo. Yo diría, ese conflicto es tanto más fácil si sabemos desarrollarnos y si sabemos volvernos un país floreciente que cuando actuamos como país mendicante. Por eso un atributo de la soberanía es el desarrollo económico. Cuanto más prosperidad tengamos, más fácil va a ser asentar nuestros derechos en las áreas que están bajo contencioso. Bueno, muchas gracias. No tengo más preguntas para hacer. No me han llegado por chat. Muchas de las preguntas, inclusive, que se habían formulado, creo que fueran contestadas. Me queda a mí solamente hacerle una última pequeña pregunta sobre un tema que a mí me obsesiona, que es lo que ahora se llama ordenamiento territorial y que tiene que ver con el aprovechamiento integral o la ocupación integral del territorio, el respeto a los recursos naturales, pero también la política demográfica. Nosotros, usted y yo, somos de una generación que hemos visto, cuando se hizo en la época de Frondizi, todo un proyecto de polo de desarrollo, pero que implicó planificación. Y esa palabra parecería que en los últimos años la hemos olvidado en la Argentina. Está dentro de sus expectativas, digamos, que el gobierno vuelva a convocar una planificación para políticas a mediano y largo plazo. Inexorablemente las políticas gubernamentales tienen que estar sometidas a un plan. La idea del Estado, yo creo que tiene que haber tanto mercado como sea posible, pero tanto plan como Estado tengamos. Y en la medida de que haya Estado, tiene que haber un plan de largo plazo que sea conocido y transparente. Y acá quiero serle muy preciso y franco. Yo veo que hay desafíos al poder soberano del Estado y son muy notorios en nuestra Patagonia Norte. Esos desafíos, quiero que lo tengamos todos claro, son inaceptables para la nación argentina. Y allí no se puede andar con vueltas. Tiene que estar claro para todos, sobre todo para los que desafían el orden constitucional, que vamos a responder con todos los instrumentos que dispone el Estado Nacional. Y por supuesto, uno de sus instrumentos es facilitar un desarrollo de todo nuestro territorio. No lo vamos a desarrollar si el único norte de la política estatal es subsidiar el conurbano bonaerense para establecer una ventaja política imposible de descontar. Por eso, desarrollo, seguridad y soberanía están íntimamente vinculadas y están sobre todo vinculadas a la voluntad de ejercer sin ningún retaseo la soberanía en toda la dimensión que ésta tiene. Quiero aprovechar esta circunstancia para que le quede claro a todos y para que escuchen los que deben escuchar. Bueno, le agradecemos a ambos oradores. Realmente, doctor Aguilar, ha sido muy consistente lo suyo, muy completo. Nos ha hecho recordar muchas cosas que habíamos estudiado y que por ahí las teníamos media olvidadas y que inclusive, no solo como profesionales, sino como ciudadanos,
recordar la estructura, la organización y la necesidad de la institucionalización del Estado, ¿no es cierto? Y las vertientes que pueden nacer para modernizar el Estado o para pensar una democracia más moderna y no quedarnos estancados. Y bueno, y a doctor López Murphy, que nos ha dado un pantallazo realmente de un programa de desarrollo que es lo que estamos necesitando, ¿no? Porque nos sentimos como medio anclados o clavados en el barro después de tantos años de trabajo y vemos que el país no arranca. Y entonces queremos realmente que haya un desarrollo ordenado, orgánico y por supuesto inclusivo. O sea, para que todos nos podamos desarrollar como veíamos cuando éramos chicos, como en general las familias, las clases medias era mucho más amplia que ahora y todos cumplían sus objetivos. Muchas gracias a ambos, desde ya en nombre de la Sociedad Científica Argentina, y sobre todo porque se ha hablado bastante de ciencia y tecnología, y esperamos que en el futuro la ciencia y tecnología tenga un papel mucho más importante que es el que debe tener en todo país desarrollado. Muchas gracias en lo que a mí cabe. Muchas gracias, y sí quiero dejar un último pedido. Los políticos en campaña muchas veces somos, digamos, egoístas, pero yo quisiera hacer algo que es importante y desprendido. Es vital para asegurar la legitimidad de nuestro proceso institucional que todo el mundo tome el compromiso de ir a votar. Por supuesto, no se le escapa a nadie que me gustaría que voten por nosotros, pero mi objetivo es que nuestra ciudadanía comprenda que no debe ser desalentada en ese acto tan vital para el sistema democrático que es el sufragio. Así que coméntenle a todos que es un valor muy importante que haya una participación masiva en la elección, que no se vean desalentados por las dificultades y que ese compromiso nos va a permitir tener un ejercicio más legítimo del poder. Muchas gracias. Doctor Aguilar, ¿usted quería agregar algo? No, agradecer nuevamente la invitación, las preguntas también, la posibilidad de compartir este espacio con el doctor López Murphy, y también me sumo a los votos, a los deseos que manifestó para que la ciudadanía toda asuma el compromiso de ir a votar. Me parece que no es un momento para hacer valer la indiferencia, sino al contrario, porque se juegan muchas cosas en los próximos meses, me parece, para nuestro país, o sea que no hay espacio más allá de los enormes problemas que nos aquejan para ser indiferentes. Desde ya, bueno, muchas gracias. Y bueno, yo pregunté sobre planificación, y si no hay consenso, no puede haber nunca planificación y políticas a largo plazo, así que son necesarias ambas cosas. Les agradezco a los dos disertantes, les agradezco a todos los invitados que se han conectado y espero que hayan satisfecho sus expectativas con los oradores. Para nosotros estamos más que cumplidos. Así que muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.